nuevamente. Estamos ya nada más en espera de comenzar en todas las plataformas digitales. Por aquí, bienvenidos en 26. ¿Listo? Gracias queridísimo Javier. Una vez más, queridos amigos, 26, miércoles de Criminogénesis, 26 de diciembre. Andamos cerrando el año con todo el gusto del mundo, después de una fiesta tremenda, después de ponche y todavía algunos que siguen con el recalentado. Nosotros en miércoles de Criminogénesis, con todo el gusto del mundo, estamos aquí compartiendo con ustedes un programa muy especial, queridos amigos. Pues resulta que hoy tenemos un invitado de lujo, hablando de cuestiones penales, de derecho penal, de criminología, y ahorita con un tema bastante escabrosos que hay en nuestro país circulando. Hoy está con nosotros el doctor Gerardo Armando Urosa Ramírez. Gerardo Armando Urosa Ramírez, quien no lo conoce en el mundo jurídico, queridos amigos, es porque no ha leído mucho, porque les comento, tiene una bibliografía impresionante, nuestro querido invitado del día de hoy, egresado de nuestra máxima casa de estudios de la Facultad de Derecho de la UNAM, con maestría en el Instituto Nacional de Ciencias Penales, precisamente en Ciencias Penales, con maestría en Criminología en el Instituto de Formación Profesional de la Procuraduría del Distrito Federal. Ha sido también funcionario público, fiscal, defensor, director del área de sobreseimiento en la PGR, y les comentaba los libros que tiene impresionantes, más de alguno, mucho más de alguno de los abogados y alumnos los han comentado, porque hablando de la guía del estudio de derecho penal, quien no la ha consultado, la teoría de la ley penal y del delito, el juicio oral penal, el cuerpo del delito y la responsabilidad penal, introducción a los juicios orales en materia penal, por mencionarle algunos, queridos amigos. Así que nos espera un programa impresionante. Gracias, doctor, por estar hoy con nosotros. Bienvenido a INADEC TV. No, pues el agradecido soy yo, ¿verdad?, por la amable invitación del director, tanto de este instituto, el maestro Anatolio, como del director de Criminogénesis, mi amigo Alejandro Carlos, y a usted también, que amablemente nos reciben por acá en este estudio, ¿verdad? Estamos a sus órdenes. Muchas gracias, doctor. Hablar sobre criminología y hablar sobre cuestiones penales, sobre derecho penal, no es tan fácil. Cuando empezamos con este tipo de proyectos, ese tipo de programas, más de alguno nos comentaba, y no es aburrido, no es así. Entonces decíamos, lo que vamos a tratar de hacer es quitar un poquito el lenguaje tan técnico, tan jurídico, para que el grueso de la población se adentre un poquito más, porque hasta dónde necesitamos los ciudadanos de a pie aprender un poquito, no necesariamente sernos expertos, pero aprender un poquito en este caso, sobre derecho penal y criminología. Sí, cómo no, yo estimo que es muy importante que la ciudadanía, en términos generales, pues conozca sus derechos fundamentales, que muchas veces son vulnerados por las autoridades. Y es muy importante que tengamos cuando menos una noción de la gran cantidad de derechos que nos otorga tanto la Carta Magna como pues ahora la ley penal en términos abstractos, ¿verdad? Es muy importante, yo pienso, que la gente conozca esos derechos. A veces pensamos que estamos cometiendo un ilícito, un delito, cuando no es así, y a veces creo que pensamos que no estamos haciendo una conducta ilegal cuando realmente se trata de un delito. Entonces, conocer un poquito y sobre todo nuestros derechos me parece fundamental en una sociedad. Y más cuando la máxima de los abogados, ¿no?, la ley es que el tener desconocimiento de ellas no te exime de purgar una culpa, así en caso de ser así, ¿no? Tocando el tema que usted nos está diciendo, a veces al no tener conocimiento de este tipo de conductas, pues las llevamos a cabo y podemos caer en ilícitos sin darnos cuenta. Sí, desde luego, a veces caemos en algún delito pensando que estamos actuando pues de manera adecuada, y no es así, o viceversa, como lo comenté hace poco. También es importante señalar que adentrarnos un poco en este mundo
elimina prejuicios y elimina muchos mitos, sobre todo a nivel adjetivo, Ajá. es decir, en el procedimiento, ¿verdad? Claro. Yo a veces cuando doy clase les digo a mis queridos alumnos que aquí, de acuerdo con nuestra cultura mexicana, de músico, poetas, locos y abogados, todos tenemos un poco. Lo podemos ver en las redes y en cantidad de eventos como cuando detienen a alguien, cuando hay un conflicto, pues inmediatamente salta por ahí un pseudoabogado y alega y además con fundamento. A veces lo hace con tanta vehemencia que yo me quedo pensando, bueno, realmente habrá sido responsable que está ahí involucrado, ¿verdad? Porque pues todo el mundo hasta sacan leyes luego y uno en parte se divierte uno, pero en parte es nuestra cultura, ¿no? De abogados, Claro. todos andamos por ahí abogando muchas veces por personas que realmente en ocasiones cometieron ilícitos. Y está la otra cara de la moneda, ¿no? Hablando de estas cuestiones que se dan en nuestra sociedad, pues sí aprovecharé para hacer un llamado a que tengamos un poco más de confianza en las autoridades, se eviten los linchamientos que ahora son tan comunes y ojalá que pensemos que la criminalidad es un problema multifactorial y no únicamente de leyes. A veces subimos y subimos, endurecemos las normas penales y eso me parece que no es una política criminal adecuada. Deben de ser una gran cantidad de factores que gradualmente, espero, con estos nuevos cambios, con estos nuevos vientos, se comiencen a dar en nuestro país una sociedad pues con mayor igualdad, mejor educación, en fin, esos son los factores que realmente inciden en la criminalidad para bien o para mal. Y ahora, querido doctor, con estas benditas redes sociales, que es mucho más fácil emitir un juicio, estemos en el estado que estemos, porque ahorita con las fiestas a veces no todos andamos completamente sobrios, ¿verdad? Pero el teléfono lo traemos a la mano y es muy fácil ponernos a tuitear o a escribir, más si leemos algo y en vez de pensar con el cerebro nos vamos con la víscera y de repente se hacen unos encontronazos ahí en redes sociales de personas que, como bien dice usted, a veces ni siquiera sabemos si tiene el conocimiento adecuado, simplemente escribe porque tiene la oportunidad de hacerlo. Sí, yo creo que esto de las redes sociales o los teléfonos, pues es un arma de doble filo. Sirven para mucho, nos Claro. acercan con personas que luego teníamos perdidas, nos sirven para esta clase de eventos y muchos otros, pero también está la otra cara de la moneda, ¿verdad? También, pues son redes en las que a veces se dicen cosas inadecuadas, ¿verdad? Sí. Muchas mentiras, y me refiero desde luego a cuestiones penales, ¿verdad? Se dice por ahí que dejaron a alguien en libertad, se insinúa, por decirlo menos, que hubo dinero, se dicen muchas cuestiones que tampoco son reales, ¿verdad? Me parece que debemos tomar las redes sociales con mesura, ¿verdad? Debemos de Con saber responsabilidad. con responsabilidad. No todo, no todo. Yo me atrevería a decir que por ahí hay un decir que señala que el hombre inteligente se cree la mitad de lo que le dicen en las redes sociales y el más inteligente sabe cuál es esa mitad, ¿no? O sea, Claro. porque realmente es Eso está muy complicado. interesante. Eso sí, para que vean, eso sí, anótenlo, por favor. Hay que anotarlo, ¿verdad? Hay que anotarlo. Sí, sí, sucede eso. Bueno, pero bueno, también tiene su lado positivo. Este es un lado positivo. Este es el claro ejemplo de ello, porque nosotros estamos en redes sociales y precisamente estamos Claro. transmitiendo en vivo. Usted sí es uno de los que es afecto, o sea, por lo menos comparte con alumnos, con compañeros, con demás, en Facebook, en Twitter o en otras redes sociales, porque no todos, algunos como que no les gusta mucho el asunto. Pues hay cierta reserva, Sí. ¿no? Hay gente que hasta sus sentimientos andan borotando por ahí, Sí, a veces ya nada más uno los lee y dice, ay, ¿verdad? Y uno sí. dice, bueno, ya, ¿qué le pasó? Sí. Hay otros que son demasiado reservados. Bueno, muy relativo. Yo comparto pues algunas partes, ¿no? Algunas Claro. cuestiones como lo de ahora, ¿verdad? Claro. Que para mí pues es una grata experiencia venir aquí a platicar con usted y a nombre de aquí de este instituto
INADEG. INADEG. Y sobre todo el miércoles de criminogénesis, porque Miércoles de como bien lo dijo, criminogénesis. como bien lo dice el doctor, agradeciéndole al doctor Alejandro Carlos Espinosa, que nos acerca catedráticos, que nos acerca gente tan importante, que nos hace vislumbrar lucecitas de esperanza, queridos míos, en este mundo de la jurisprudencia, el mundo jurídico, que no es tan fácil, y que agradecemos mucho que también utilicen un lenguaje tan amable para poderles entender. Esa es una de las partes que yo siempre le he mencionado al doctor Alejandro Carlos. Su revista como tal, Criminogénesis, que más bien es un libro, queridos míos, el traer catedráticos, traer personas que nos toquen temas, en este caso de derecho penal, que son tan difíciles, y nos lo tocan de una forma muy amable. ¿Usted qué opina al respecto de esta visión que él tuvo? Excelente, ¿no? Pues también lo hacemos como catedrático, nos vamos acostumbrando un poco a tener un idioma más coloquial. Ajá. Porque nosotros impartimos, al igual que el maestro Anatolio y el maestro Ajá. Alejandro Carlos, pues a personas jóvenes. De hecho, a mí Claro. me toca impartir mi cátedra a personas que van en el segundo o tercer semestre. Pero al margen de eso, también es importante para que el auditorio pues tenga una noción un poco más clara de aspectos que si lo manejamos con tecnicismos, pues quedarían en el limbo, incomprensibles, o sería para un selecto grupo y no cumpliría con la función que deben de tener esta clase de medios masivos, ¿no? Entonces hay que hacerlo coloquialmente. Tampoco es una disciplina, digamos, prohibida para el vulgo, para las personas en general. Cualquiera puede adentrarse un poco, tampoco es una disciplina en donde solamente los grandes científicos pueden comprenderla. No, el derecho, igual que el derecho penal, al igual que cualquier otro, pues se rige en el sentido común, ¿verdad? Y yo creo que hacerlo de manera coloquial, de manera, digamos, gentil a las personas que nos escuchan, me parece que es mucho más positivo que hacerlo con tecnicismos. Claro, pero también ayuda, doctor, el hecho de que, como bien nos comenta, le da clase a segundo y tercer semestre. Son chicos que todavía vienen, pues en blanco, se puede decir, respecto a temas jurídicos muchas veces. ¿Cuál es la diferencia o qué tan complicado es adentrarles, imponerles el nuevo chip, dice el doctor Peñalosa de repente? No, pues es realmente muy positivo, ¿no? Tiene más cuestiones positivas que negativas darle clase a gente que comienza, porque definitivamente son personas abiertas. Yo en la universidad me siento muy cómodo, realmente las personas, los jóvenes, van ávidos de conocimientos, con la mejor vibra, como dirían, ¿verdad? Entonces, aparte de que eso a mí me enriquece como ser humano, pues tengo muy buenas experiencias en el sentido de que los jóvenes están abiertos, sobre todo ahora que viene todo un nuevo sistema de justicia penal. Así es. Es muy agradable impartir este tipo de renovado procedimiento y ver que esas personas no están contaminadas ni arrastran los tremendos vicios de un modelo que ya era caduco y que, pues desde mi perspectiva, afortunadamente va quedando en el olvido. Entonces es muy agradable porque son personas que son, válgase el término, vírgenes en este sentido, ¿verdad? Entonces están ávidos, no están contaminados y además tienen hambre de justicia y de conocer y de querer en la universidad este tipo de conocimientos, ¿verdad? Entonces creo que se hace una dinámica muy agradable entre los compañeros, alumnos y el catedrático. Fíjese, doctor, que nuestro programa se llama Más que Leyes, Educando la Conciencia. Es el nombre completo de nuestro programa. Y en parte va un poquito encaminado hacia allá. Yo les decía que no son muchos, desafortunadamente no son muchos los catedráticos que tienen esta forma de pensar que tiene usted. El dar una cátedra, pero para complementar a un ser humano, no solamente impartirle la parte del derecho hacia donde lo quieren llevar, sino crear un ser humano completo
para llevar la justicia a otro nivel, ¿no? De eso de alguna forma se trata. Pero yo les decía, no todos tienen esta visión. Afortunadamente, aquí han estado sentados con nosotros personas como ustedes que dicen, es que no nada más es llevarles y enseñarles leyes, sino también enseñarles la otra parte que necesita para ver la evolución de un alumno en este caso en la Facultad de Derecho de la UNAM. Pues sí, yo creo que aunque yo me especializo en impartir de derecho penal, por ahí también dicen que no solamente de derecho penal vive el hombre. Y esto significa que realmente una formación integral siempre será importante, ¿no? No solamente con las otras materias que son también muy importantes, sino en valores, en educación, en cultura general. Me parece que el abogado debe de tener cuando menos una idea, aunque sea general, de otras disciplinas. Es muy importante para su integración, ¿no? Ahora que han estado un poco débiles los valores, que la sociedad en México vive momentos difíciles, porque la criminalidad se ha disparado. Vivimos realmente momentos delicados, ¿verdad? No hay que achacárselo al nuevo modelo de justicia. No. Pero, como lo comenté hace un rato, pues son muchos factores, pero debemos de hacer algo por nuestro país. Y cada quien desde nuestra trinchera quizá podamos aportar un poco y pues yo que tengo la fortuna de hacerlo con alumnos, pues desde ese refugio, desde esa trinchera, tratar de dar lo mejor que podamos. Una trinchera un poco complicada, doctor, porque el derecho penal, de alguna forma, incluso lo catalogan algunos, y más de afuera, los que no tenemos todo el conocimiento, se cataloga así como que es como, quizá en medicina sería como los cirujanos, la gente de arriba, ese es otro nivel aún entre abogados. ¿Esto cómo les afecta, cómo les beneficia? Mucho, en efecto hay muchos prejuicios en materia penal. No hace mucho eran pocas las mujeres que se dedicaban a esta materia, sobre todo litigantes. Había agentes del Ministerio Público y había jueces o juezas, como algunos comentan, que ahora debe de decirse por cuestiones de género, que no nos voy a meter. Pero que la RAE dice que no, queridos amigos, y yo me quedo con eso, pero bueno, yo sí me meto, doctor. Pero bueno, digo, al margen de eso, ahora también hay excelentes litigantes damas. El nuevo modelo lo ha propiciado. Se acabó el club de Toby, perdón por la expresión coloquial, pero yo creo que de alguna manera era el club de Toby solamente, el derecho penal. Todavía la investigación es fuerte, ¿no? Para una dama, quizá ir a sacar a alguien en la madrugada, algunas cuestiones escabrosas y sobre todo muchos prejuicios, porque el derecho penal también es una disciplina técnica y en ese sentido, pues las damas han descollado de manera extraordinaria, repito, sobre todo ha sido muy marcado a raíz del nuevo modelo de justicia penal, el denominado sistema adversarial acusatorio, juicios orales. Los juicios orales, para que los entiendan todos. Para que lo entienda el público. Pero muchas de las mujeres dentro del mundo jurídico penal le han emulado un poquito a Margaret Thatcher, ¿no, querido doctor? Esa mano de hierro en un guantecito de seda también. Eso viene a darle como un aire nuevo, diferente a la parte jurídica penal. Sí, por supuesto, porque a veces somos los hombres muy rígidos. Siempre hace falta, pues, no solamente en materia penal, en cualquier ámbito de la vida, la mujer aportará muchísimo. Y ese toque, pues, llamémoslo de delicado, humano, también es una gran aportación, ¿verdad? En ese sentido, pues, yo creo que cualquier disciplina ahora no estaría completa sin las aportaciones femeninas. Hablaba hace un momentito de las redes sociales y el hecho de emitir juicios. Hay una tragedia que acaba de ocurrir en nuestro país, que tiene conmocionado todavía el día de hoy a nuestro país y que, como bien lo dicen muchos, yo he visto, tengo la fortuna de que en mis redes personales en Facebook me siguen muchos abogados, no solamente de aquí del país, sino de
del extranjero, ¿no? De Latinoamérica y más, y de repente veo que más de alguno, pareciera que hay una confrontación política ahorita, ¿no? De ideologías. ¿Hasta dónde podemos dejarnos llevar o tenemos que tener ese cuidado? Aunque sean nuestras redes personales, no siempre puedes escribir todo lo que piensas y se te viene a la cabeza. Sí, desde luego, digo, el momento que se vive, el tiempo que estamos pasando, pues es delicado. Claro. Yo creo que no debemos especular, vamos a esperar qué arrojan las investigaciones, como sucede en estos casos tan delicados, y es algo que también es digno de reflexionar. Como no confiamos en nuestras autoridades, traemos a gente del extranjero a que nos hagan el trabajo pericial. Eso es digno también de reflexión. En México hay excelentes peritos, muchos egresados del instituto, precisamente de ¿verdad? aquí en ADEC, Entonces, sí. y que podrían hacer el trabajo, pero está la desconfianza en estos casos tan delicados que andamos buscando en otros países. Bueno, al margen de ese comentario, me parece que el momento, y lo digo porque algunos se han pronunciado, algunos incluso políticos, de manera muy inadecuada, sí, con muy poco tacto, con muy poco, digamos, tacto político al respecto. Yo no me atrevería, y creo que nadie en su sano juicio debe ahorita de hacer especulaciones. Al contrario, vamos a esperar, vamos a ver qué arrojan las investigaciones, eso sí, que se hagan profesionalmente, que se hagan lo mejor posible y que se descubra la verdad. Pudo ser un accidente, si hay alguna otra cuestión, pues que se investigue y se castigue a los responsables, ¿verdad? Pero ahorita no es el momento, ni siquiera para hacer el mínimo señalamiento. Yo les comentaba, porque tengo el honor de escribir por ahí también en SDP Noticias, columna de tipo corte político, y hablaba sobre esta mesura que a veces pedimos a los políticos, pero pues honestamente en la política mexicana nunca ha habido mesura como tal, doctor. ¿Qué podemos hacer? Y pareciera que esta radicalización, esta polarización que se venía haciendo, que se viene haciendo desde hace mucho tiempo, la utilizan como un caldo de cultivo, como que en vez de ayudar a temperar las aguas, no, pues aventarle más, porque ahorita es el momento. Esto también habla mucho de, como seres humanos. Por supuesto, pues aprovechan la oportunidad, pero también como dicen los chavos, no se vale, ahorita no, ¿verdad? Ahorita no vale. Vamos a esperar, ¿no? Ahorita no se vale hacer este tipo de especulaciones, de comentarios, es algo muy delicado, la familia está destrozada, me parece que... Las familias, porque aquí estamos hablando de 5 familias, ¿no? De 5 familias. Hasta cierto punto la sociedad sí pudiera tener razón en el ánimo de decir, a ver, eran 2 políticos, sí, era una gobernadora, un exgobernador, senadora, en ese momento, pero pues valen igual las vidas de las otras 3 personas que perecieron. Y entonces empieza, yo creo que hay mucho rencor social, doctor, acumulado. Sí, yo creo que sí, yo creo que pues lo pudimos ver reflejado incluso, me voy a remontar a las elecciones presidenciales que recientemente tuvimos, y ahí se vio que hay mucho rencor, mucho hartazgo. Digo, el pueblo ya no aguanta también, habían existido muchos abusos por parte de políticos sin escrúpulos, y claro, el pueblo está cansado. Cuando sucede algo así, pues es una válvula de escape también para comentar ese enojo que se tiene, digamos, contenido, ¿no? Claro. Es lógico. Hasta cierto punto se pudiese entender en los medios. Volvemos a lo mismo, si uno pertenece a los medios, tiene una perspectiva diferente a cómo se ve. Pero yo creo que la autocensura, la autocrítica es la primero en nosotros, ¿no? En los medios. Claro. Pero hasta dónde también el querer ganar una noticia, el querer rating, nos lleva a cometer traspiés. Cuando también hay otra situación que lo mencionaba en la mañana el presidente Andrés Manuel López Obrador en su conferencia, que era, ahora son miles o millones de personas las que todos los días están conectados y están viendo de primera mano todo. ¿Hasta dónde es más complicado engañar? Y ya estamos hablando en todos los aspectos, incluso en el derecho, a alguien cuando ya se tienen todas estas herramientas, por decirlo a la mano. Bueno, pues si no se hace con responsabilidad, sí se logra engañar. Ajá. Inmediatamente se pone ahí
se pone a alguna persona como responsable, ¿verdad? Se le pone en el banquillo de los acusados. Es fácil ahora con la red lanzar ese tipo de dardos, a veces con un veneno de muy mala leche, ¿verdad? Sí, sí, Pero sí. bueno, como comentaba, pues son delicados esto de los medios masivos. Sí. Yo recuerdo un caso que fue emblemático de la famosa francesa Cassés, Florence Cassés, y bueno, nos lo transmitieron en vivo y resultó toda una farsa, ¿no es cierto? Claro. Después se descubre que había sido un montaje por parte de ciertos líderes policíacos, en fin, esa es una muestra nada más de cómo se puede manejar indebidamente este tipo de nuevos, digamos, métodos de comunicación masiva, ¿verdad? Ese es un caso emblemático, ya la imagen de México y todo lo que arrastró ese asunto, pues ya sabemos que fue muy negativo en todos sentidos. En todo pero y aparte hay otra cuestión, yo en algún momento les preguntaba, y aquí su opinión como experto nos hará mucho bien, les preguntaba cuando entonces si Florence queda libre, ¿por qué las otras personas implicadas en este delito siguen purgando una condena? ¿Qué es lo que sucede, doctor? Que también la opinión pública queda así como, bueno, porque si ella ya quedó libre y la exculpan, por decirlo de una manera, entonces, ¿por qué las otras personas siguen purgando una condena? Bueno, hasta donde tenemos conocimiento, principalmente a través de los medios de comunicación, parece que el principal error que se tuvo con ella fue una violación a sus derechos fundamentales al no dar parte a su consulado como ciudadana francesa, y la omisión en ese sentido provocó la nulidad de ciertos actos que desembocaron en este asunto tan escabroso y resoluciones que se cambiaron casi al momento. Estamos hablando de la Suprema Corte. Entonces, bueno, todo esto fue muy mal manejado, pero ese punto que he señalado fue uno de los principales que provocaron pues su salida. A las otras personas que eran ciudadanos mexicanos, pues aquí están, además de los antecedentes que parece que tienen ellos, según nos han informado, ¿verdad? A través de los medios, la prensa y los medios. Y le comento porque, fíjese que yo tuve, en un proyecto anterior, tuve de invitada a una de las familiares de Vallarta. Sí, Vallarta. Ahí estuvieron conmigo y ellos llevaban, dentro de lo que ellos llevan, todas las pruebas y demás de lo que ellos llamaban montaje. Y ese es la petición, vaya, digo, uno como plataforma solamente abre la puerta para que cada quien exponga, pero uno no me voy a elegir como juez y decir si fue o no fue, ¿verdad? Pues nada más abrimos la puerta y la opinión, la responsabilidad de la opinión es de quien la emite aquí frente a las cámaras, les decía yo, pero sí el pueblo, el público queda preocupado hasta dónde la impericia o la falta de preparación, en este caso de las autoridades, para lo que se le llama un indebido proceso, ¿no? ¿Esto cómo llega, doctor? Desde que se integra un expediente mal, ¿pueden pasar estas cosas? Sí, desde luego, pues este es un ejemplo. Debieron de haberle dado parte, debieron de haber notificado al consulado francés que una ciudadana de Francia pues se encontraba implicada. Era de inmediato lo que debió de hacerse y se tardó mucho. Ya desde ahí comenzamos con violaciones ahora al tan de moda debido proceso, ¿no? Y bueno, la ley en ese sentido es clara, porque también debe de tener el contrapeso para una falta de esta envergadura, y lo tiene. Se anulifican los actos y finalmente pues ya sabemos en lo que desembocó. Claro. Además de otros aspectos, ¿no? Por supuesto. Digo, hubo otras cuestiones respecto de los otros implicados. Parece que sí, ellos tienen otros antecedentes y había otro tipo de... Y eso abona a la condena. Eso abona a la condena, sí, seguramente. Eso ha sido un juicio larguísimo, quién sabe si algún día termine, ¿verdad? Porque pues ha sido muy complicado, son tomos y tomos, sobre todo así en el pasado sistema, pues así era, ¿verdad? Todo el llamado inquisitorio, ¿verdad? Inquisitivo, sí, efectivamente, así es, era muy
Y ya nada más con escuchar esa palabra a uno, le digo, se remonta a la Santa Inquisición. Se remonta a Torquemada uno. Así es, doctor. ¿Y hasta dónde sí de verdad? Gracias, querida mía. A ver, por aquí tenemos, vamos a interrumpir porque esto es interesante. Nuestra queridísima doctora Almadelia Guzmán Canseco. Delia, equipo de INADEC TV, nos mandan felicidades por el invitado, gran experto en Derecho Penal. Le mandan un abrazo, doctor querido. La prosa y didáctica del invitado en su libro El delito y la norma penal es el gran apoyo para quienes impartimos la materia de delito en particular y la actual justicia penal en México. Qué honor que me lo haya dicho, y máxime que viene de una dama y de una excelente catedrática. Así es que eso lo guardo realmente como un reconocimiento inmerecido, pero pues siempre tiene una cierta vanidad, no deja de ser satisfactorio, ¿verdad? Más que merecido, doctor querido, porque lo comentábamos, su bibliografía es excelsa, de verdad. El abrevar en ella, como lo están mirando, queridos amigos, esta charla que estamos teniendo, más que entrevista, es una charla, de esta manera se van sus libros como agüita, así. Sin embargo, deja tanto, pero no son pesados, no son difíciles, y por eso pues el reconocimiento de nuestra querida María Antonieta Almadelia Canseco. Muchas gracias a la maestra María Antonieta. Pues trato de que sean, digamos, fluidos. Ahora que hablábamos un poco de tener un lenguaje, un léxico adecuado, sencillo, pues trato de que sean así, precisamente tomando en consideración al público al que van dirigidos fundamentalmente, es decir, estudiantes del segundo o tercer semestre. Entonces, pues, le agradezco muchísimo a la maestra, le haré llegar la segunda edición con el prólogo del maestro Miguel Ángel, Miguel Ángel, que está a punto de salir y que tiene unas pequeñas actualizaciones, ¿verdad? Muy pequeñas. De este libro yo me he dado cuenta que también existe esta situación. Luego no encontramos los libros. Entonces, hasta que hacen una reedición y ahí puede haber muy pequeñas variaciones o qué pasa. Pues siempre hay, ¿no? Bueno, personas como su servidor, pues luego somos medio perfeccionistas y andamos viendo que aquí hubo un detalle que no nos gustó. ¿Vuelve a releer sus libros muchas veces? Sí, cómo no, pues siempre escribir, al menos uno como crítico, ve que la redacción o algún punto, o a veces uno dice, pero ¿cómo pude haber escrito este párrafo, sí, que está muy mal, ¿verdad? A veces sí se ¿Es autocrítico? ¿Es autocrítico? Creo que sí lo soy, tratándose de los libros, ¿verdad? Sí lo soy un poco, porque pues es algo que queda expuesto al foro y cualquiera puede tener una opinión a favor o en contra. Entonces, o con cuando van dirigidos a alumnos, pueden tomar a pie juntillas una referencia y que usted diga una coma o un punto, se me fue aquí. He tenido la fortuna de que incluso en alguna ocasión alguien me enseñó una resolución, no me acuerdo si fue absolutoria o condenatoria, pero que se apoyó el criterio en mis comentarios doctrinales. Entonces, bueno, son cuestiones que sí lo llenan a uno de orgullo. Es muy agradable siempre escribir, es un poco pesado, pero a mí en lo personal me ha encontrado ahí un nicho que me gusta y bueno, lo hago con la mejor intención, ¿verdad? Y lo hemos comentado aquí con muchos especialistas. Puede ser muy buen abogado, incluso abogado litigante, que no es cualquier cuestión, y más ahorita con los juicios orales, pero como docente no se logra transmitir todo lo que se quisiera al alumnado, doctor. ¿Cómo logra compaginar esto usted? Bueno, sí, efectivamente. Se ha dado, no sé, espero que no sea mi caso, pero no, yo sé que no. Se da que hay personas con un gran conocimiento en la materia que imparten, pero al momento de comunicarlo, enseñarlo, pues no tienen esa facilidad. Desde paciencia. Paciencia con el alumno, dar algún ejemplo muy claro. En fin, pues eso se va adquiriendo también con la experiencia, pero también debe de haber una base pedagógica, ¿no? Docente. Y entonces, bueno, todo eso coadyuva. En ese sentido, sí, efectivamente, pues hay quien es experto, hay quien conoce, hay grandes litigantes, pero al momento de pararse enfrente de unos alumnos,
al momento de impartir cátedra, pues sí, lamentablemente en ocasiones no lo hacen con la, digamos, debida fluidez, con la proyección clara de sus conocimientos, a pesar de que muchas veces, como usted bien lo dice, pues es obvio que lo tienen, ¿verdad? Claro. Que saben. O simplemente aquí frente a una cámara. Ya no es lo mismo, doctor. Y uno a lo mejor pudiera verlo como algo normal. Usted, ¿cuántos años dando cátedra ya en la facultad? Pues ya voy para 33, 34, por ahí debe de andar, a pesar de que me veo más joven, sí, ya tengo un rato. Toda una vida un ratito, dando sí. cátedra en la Facultad de Derecho. Por eso les decía, queridos amigos, que qué estudiante no conoce al doctor, por favor. Entonces, Bueno, ¿qué gracias. estudiante no ha leído sus libros y ha buscado un poquito, se ha acompañado? Porque sí, no es lo mismo también dar cátedra para estos alumnos de nuevo ingreso que ya darla para maestrías o doctorados. Ahí hay una cuestión diferente. Cambia un poco, ¿no? Yo creo que ya en posgrado, Ajá. entonces sí ya se vale Todos los pues, tecnicismos. utilizar un poco más los tecnicismos. Ya es gente que uno supone tiene ya un bagaje importante, conocimientos elementales, y ahí sí ya me parece que puede subirse el nivel y con ello pues el léxico un poco más técnico. Claro, y hasta por el otro lado, doctor, hablando un poquito sobre el derecho comparado, le mencionaba que hay mucha gente muy querida, nos sigue en diferentes países. Muchas veces nos damos cuenta, o nos han comentado, cómo muchas de nuestras leyes, de alguna forma, tienen un poco, o han traído, algunos han dicho incluso que se han fusilado algunas, de otros países. ¿Hasta dónde ayuda o hasta dónde ha sido esto? Yo creo que es bueno, ¿no? Siempre el derecho comparado. México ahora en el nuevo modelo ha abrevado pues de países como Chile y Colombia fundamentalmente para su nueva legislación procesal penal. Me parece que es positivo. Siempre cuando se haga también con la debida reflexión, Claro. porque hay modelos que difícilmente pueden embonar en nuestra idiosincrasia. Entonces, bueno, la comparación, la materia de derecho comparado es importantísima. Me parece que deja mucho, enriquece mucho a la legislación, enriquece mucho pues a las leyes que finalmente se promulgan, ¿no? Ojalá y tuviéramos más derecho comparado, más estudios en ese sentido, ahora que somos muy dados a estar lanzando leyes y leyes, porque caramba, en México somos muy buenos para estar promulgando una gran cantidad de leyes, a veces sin la debida reflexión, ¿no? Pareciera, yo les decía en algún momento que cada legislatura que entra y trae la encomienda de voy a quitar esto y voy a poner esto, sirva o no sirva. Y a veces, por ejemplo, en materia penal, pues la ola de violencia hace que se endurezca cierto delito, que se tomen prejuicios. Ha habido cosas draconianas increíbles como que todos andemos armados. Por ahí hubo una iniciativa que es, no sé si de risa o de preocuparnos, porque además tuvo apoyo. En fin, cosas que yo creo que deben de tomarse con mucha mesura. Nuestros legisladores tienen un gran papel. Ojalá y ahora que hay todo este congreso en donde pues sabemos que el partido en el poder es el que manda y las iniciativas pues se están, digamos, aprobando sin la debida reflexión. Y ahora se han dado algunos cambios en materia penal, han ensanchado, han engrandado lo que llaman los delitos para la aplicación de la prisión preventiva, y eso debe de ser motivo de reflexión, no tener nada más una iniciativa por parte del Ejecutivo y en automático aprobarla. Además, tomando en consideración que muchos de los diputados no tienen conocimiento en derecho, entonces ahí todavía está más complicado, ¿no? Sí. Porque muchas veces pudieran parecer ocurrencias de algo que yo ya venía pensando que me dijeron y para quedarlo bien. Lo peor es que esas ocurrencias a veces se hacen ley, ¿verdad? Ese es lo complicado. Y esta otra situación, doctor, que también decíamos del derecho comparado, en otros países no se pueden aplicar las mismas leyes, pero en nuestro mismo país pareciera por regiones esta diferencia. ¿Por qué sucede esto?
Pues sí, México tiene esa particularidad, ¿no? Es un mosaico de culturas a veces diametralmente opuestas. El pensamiento, la economía, la forma de pensar de alguien del sureste no se puede comparar con alguien del norte, desde su vestimenta, desde su léxico o la forma incluso de pronunciar, en fin, hay cambios, hay modificaciones radicales. Esa es una de las riquezas de México, pero tratándose de las legislaciones, pues yo creo que se debe de acomodar de alguna manera las mismas en materia penal. Por ejemplo, ahora con el Código Nacional de Procedimientos Penales, pues ya es homologado el procedimiento, no solamente federal y del fuero común, sino también de los estados. Okay. Y hay una gran, digamos que hay cierto eco, cierta mayoría de penalistas, entre los que también me sumo, que hablan de un código penal también único. Ya las iniciativas ya se han avanzado un poco en ese sentido, porque parecería que lo que aquí da lugar a prisión preventiva no lo da en otro estado, parecería que pueden haber criterios muy digamos opuestos, ¿no? Y eso no es correcto. Ojalá algún día se logre, a pesar de estos cambios, al menos en materia penal, la unificación del código, no del procesal, que como ya lo he comentado, es un procedimiento ya uniforme, homologado, pero sí del sustantivo. Tenemos una gran cantidad de leyes y a veces muy diferentes. Yo creo que se puede lograr, ¿no? Se puede lograr este tipo de cuestiones. Y tomando en cuenta que la ley es interpretativa, como muchas veces nos dicen, sí, claro, también tiene mucho que ver la cultura, como decir, la idiosincrasia de cada región de nuestro país. Sí, la forma de pensar de un abogado de Campeche no también es la misma que uno de Saltillo o de Monterrey. Sí, entonces ahí también tiene sus que veres. ¿Qué se puede hacer ahí, doctor? Pues la ley debe de ser el legislador debe de ser muy sabio para tratar de que lo que en un estado se castiga de manera severa, por ejemplo en el norte el abigeato, el robo de ganado, se castiga muy severamente. En muchos estados ya no se castiga el aborto, y en, digamos, estados pues con una tradición católica, ortodoxa, se sigue castigando severamente, y hay muchos criterios difusos, pero a pesar de eso se pueden encontrar los caminos para la uniformidad. Por ejemplo, en el aborto pues podría darse a eliminarse de la materia penal, quizá hablar de ello en la ley de salud o en legislaciones locales de menor rango. En fin, yo creo que se puede lograr ese ensamble, ese acomodo, a pesar de nuestras diferencias culturales, que paradójicamente es una de nuestras riquezas en nuestro país, ¿verdad? Donde, caramba, uno va a un lugar, la arquitectura, la gente. Parece que llegar a un país diferente. A un país diferente. Desde la comida y es otra cosa. La vestimenta, ¿verdad? El folclore, y no se diga la comida, ¿verdad? Es una maravilla. Pero también ahí está la otra parte, doctor, los usos y costumbres que todavía se tienen que respetar. ¿Hasta dónde el derecho penal puede influir cuando un pueblo está tan arraigado a sus usos y costumbres y pareciera que se contraponen una cosa con otra? En México se ha tratado constitucionalmente pues de, digamos, solucionar posibles contradicciones a través de esto que le llaman usos y costumbres, ¿verdad? Y entonces en ciertas comunidades sí se sigue aplicando la legislación, las reglas de acuerdo a esos usos y costumbres, siempre y cuando no contradigan la norma principal. Okay. Entonces sí se ha logrado, digamos, cierto criterio, me parece adecuado, porque no debemos olvidar que México también tiene una gran cantidad de indígenas, una población enorme que tienen precisamente sus propios usos y costumbres, ¿verdad? Y ya cuando hablamos de eso nos encontramos un problema mayúsculo. Cuando un indígena cae o está en la cárcel y no entiende el lenguaje español, y entonces muchas veces no hay abogados que puedan... Es tremendo. Ahora se ha avanzado mucho en ese tipo de garantías, ¿eh? Ahora debe estar un perito traductor desde el principio, si no, los actos son nulos.
los jueces que han abrevado ahora en este nuevo modelo y que me parece que lo han hecho de manera estupenda. Tenemos muy buenos juzgadores con este nuevo sistema. Realmente mi reconocimiento a los jueces de primera instancia, los de control, al menos hablo de los estados que conozco en ese sentido, ¿verdad? Donde he visto jueces estupendos, Chihuahua, el Distrito Federal, hoy Ciudad de México, Morelos, en fin. Pero comentaba yo que ese tipo de acciones, ahora con el nuevo sistema, pues son una absoluta garantía. Y comenté lo de los jueces, lo saqué a colación, porque ahora los jueces, de acuerdo al nuevo modelo, que en mi opinión es un modelo más humano, pues les preguntan si comprenden la acusación, la imputación, les preguntan si saben sus derechos, si se los hicieron saber en su momento, en fin, hay una serie de garantías, y desde luego si lo comprenden, lo cual conlleva, pues, el traducirles absolutamente todo lo que se está desarrollando en una audiencia. Sí se hace, se ha avanzado mucho, la verdad. Y si hay peritos, a veces hay que traerlos de las propias comunidades, Sí. ¿verdad? Porque no hay otro que entiende un poco el español y habla la lengua autóctona. Entonces, se hace, y repito, pues me parece que es una de las principales garantías, junto con otras que ahora el nuevo modelo prevé, ¿verdad? Yo creo que ahorita cuando vimos la toma de posesión de Andrés Manuel López Obrador en el Zócalo, cuando los pueblos originarios de México vienen a brindar este respaldo que nunca habíamos visto en una toma de posesión, ¿hasta qué punto también el gobierno federal, el ejecutivo, se siente comprometido con una situación como esta, ya hablando de cuestiones penales, de cuestiones jurídicas, con los pueblos originarios de nuestro país? Sí, mucho, ¿no? Yo creo que hay un compromiso. Yo creo que está comprometido el Estado. De hecho, se trata de comunidades que pues también han sido abandonadas desde el punto de vista económico, cultural, y que hay que traerlas un poco más pues a los valores propios de la civilización actual. Yo creo que esto debe de hacerse gradualmente, debe hacerse poco a poco, se está logrando, y bueno, que celebro que nuestro presidente haya tomado en ese sentido, le haya dado una importancia pues significativa a los pueblos indígenas, ¿verdad? Más allá de la ceremonia, que es cuestionable. Sí, claro, claro. Pero bueno, cuando menos tuvo el detalle de acordarse de los existe. Olvidados, como diría Buñuel, ¿no? Exactamente, porque les decía, ahora con las redes sociales, estos pueblos olvidados, ahora cualquiera tiene un celular. Sí. Cualquiera graba Sí, o cierto. transmite en el instante lo que está sucediendo, y por eso nos hemos dado cuenta, nos hemos enterado de lo que sucede en pueblos tan olvidados, como dicen en la literatura, y olvidados de la mano de Dios, ¿no? Por allá tan lejos, y que sin embargo ahora la señal satelital sí llega y nos enteramos de estas cuestiones. Había yo le comentaba a uno de los catedráticos de un caso en Oaxaca, si mal no recuerdo, de un indígena que mató 3 conejos para darle de comer a su familia, pero era una reserva, y entonces por eso creo que eran 9 años lo que lo iban a meter a la cárcel. Situaciones como esas tan increíbles, doctor, ¿cómo a veces es donde no entendemos cuál justicia o qué pasa? Sí, digo, si lo vemos nada más de manera objetiva, pues sí parecería toda una injusticia. Habría que ver, ¿no? Ajá. Ahí está precisamente la habilidad del litigante, Claro. ¿no? Desde luego que tiene salidas, el estado de necesidad, de desconocimiento, lo que se llama el error de prohibición. No quiero hablar Ajá. de tecnicismos, solamente los menciono para comentar que puede haber vetas donde la persona puede demostrar que realmente no ha cometido ese ilícito, Claro. o no amerita una sanción penal de esa envergadura. Insisto, en el nuevo modelo, esa es también una de las vertientes, ¿no? Que la cárcel sea la excepción para casos extraordinarios. Y esa es una de las grandes virtudes, creo, del nuevo modelo de justicia. De justicia penal. Y por el otro lado, nos hablaba hace un momento,
Los defensores de oficio. Siempre nos han comentado que existen cuando obviamente alguien no puede pagar. Estamos hablando de pueblos indígenas que realmente pues pudiera haber abogados, pero no cualquiera puede pagar los servicios de un abogado para que vaya a defender. Alguien que roba 3 conejos para comer, pues no tiene para pagar un abogado, ¿se entiende? ¿Hasta dónde también ha cambiado o evolucionado el sistema con estos defensores? Porque luego sabíamos que existen, pero tienen así como 1000 casos y no tienen el tiempo suficiente. Hay una gran carga de trabajo. Uh-huh. Yo estuve a cargo de la Defensoría hace ya algunos años. Uh-huh. Yo creo que hay excelentes abogados. Me atrevo a decir que en muchas ocasiones superior que los abogados privados, porque como están en el día a día, en el nuevo modelo, sobre todo quien no se ha preparado para el nuevo modelo. Sí, claro. Los defensores de oficio superan en más de una ocasión, de manera muy abierta, a los defensores privados porque conocen el modelo. Bien que mal hayan estado, a lo mejor lastimosamente pues, comenzaron echando a perder algunas cuestiones, quizá como todos, pero ahora con esa experiencia que tienen, hay muy buenos defensores públicos. También aprovecho para señalar que me parece que es una institución muy noble, uh-huh, muy generosa, que debe de ser un punto al que se le debe de poner mayor atención. También están un poco olvidados. Los salarios son muy, digamos, elementales, ¿verdad? Eso provoca un poco la corrupción y tienen una carga de trabajo impresionante. Hace falta más defensores públicos, más preparación, más cursos, que en verdad se les den los cursos correspondientes y desde luego también que el salario mejore, porque al menos hasta donde yo me quedé era muy raquítico, ¿verdad? Entonces, pero el defensor público mis respetos a todos los defensores públicos. Conozco a varios que afuera de la institución, porque a veces no les dan los cursos de capacitación adecuados o lo suficiente, y ellos buscan, a pesar de su salario, uh-huh, buscan cursos diplomados para poder prepararse mejor. Eso habla muy bien. Hay gente muy noble. Yo quiero mucho a la institución. Y esa era la razón de la pregunta, porque al saber que el doctor ha estado en esta parte también, pues habla de primera mano y con la experiencia del mundo de saber, y precisamente bien lo que nos está diciendo, esta petición siempre ha sido, no solamente el que desde la parte del Estado busquen esta evolución continua de los servidores públicos, el de acercarles escuelas, institutos, cursos y demás para seguir la evolución. Contratar, ¿verdad? Exacto. Especialistas que los preparen. Yo he visto a defensores, me ha tocado que van por su propio, ahora sí que por su propio derecho y sus propios recursos a prepararse. Qué bueno que lo hagan, pero también me parece que la Defensoría debe de poner mayor énfasis en la preparación. Así es. Y entonces por eso existe el prejuicio de que los defensores pues no hacen su trabajo adecuado, tienen una carga impresionante. Bueno, yo en las estadísticas que sacamos hace ya muchos años, pero no creo que haya cambiado mucho, ajá, más del 70, alrededor, casi el 80% de las causas penales las llevaban defensores públicos. Sí, por eso mencionábamos que la carga de trabajo es impresionante. Tremenda. Y la responsabilidad. Peor tantito. Y sí, porque le comentábamos, queridos amigos, el lunes pasado que estaba con nosotros la coordinadora general de INADEC, este tipo dice, ¿por qué los diplomados se hacen después de las 6 de la tarde o a las 5 de la tarde? Porque muchos de los que vienen a tomar los diplomados o cursos o maestrías o posgrados son gente que trabaja, claro, gente que trabaja y que busca, claro, prepararse y por cuenta propia. Porque, por cuenta propia, sí. Sí, ojalá en ese sentido haya mayor atención a la Defensoría. Repito, es un instituto importantísimo, no solamente a favor de personas indígenas, a gente humilde. Ah, exacto. ¿Verdad? Hay una gran cantidad de personas que pues no pueden pagar y lamentablemente, a pesar del nuevo modelo de justicia, no se han podido erradicar esa maldita epidemia que se llama coyotes y que engañan a la gente, abogados o pseudoabogados sin escrúpulos que van, se paran ahí cerca de los juzgados y que lo único que hacen es vender ilusiones, son gente de verdad. Y que ahora se anuncian como con merolicos en la calle, querido, sí, porque yo acabo de ir, bueno, continuamente andamos ahí de mitoteras
en los tribunales que nos invitan a ponencias o seminarios además, Claro. y va uno pasando y piensan que uno también va a necesitar un servicio y se acercan así como si te estuvieran vendiendo chicles, de cuál quieres, qué No, necesitas. ya tienen mucha experiencia, como ¿Verdad? conozco el medio, pues sí, Sí. mandan ahí una persona, le hace la plática al familiar, lo enganchan, mire que el abogado conoce al juez inmediatamente, pobres jueces, hombre, pues que cobren, ¿verdad? Porque siempre no conocen al juez, lo van a sacar de inmediato, y luego ya vienen las justificaciones cuando la persona o no sale o es condenada, y eso precisamente el nuevo modelo, perdón que esté Ajá. insistiendo tanto en ello, también lo erradica en alguna medida. No se puede totalmente, es muy complicado, supuesto. pero cuando una persona en una audiencia pública se expresa con conocimiento o ignorancia, se da uno cuenta inmediatamente. Por eso a muchos también le temen al nuevo modelo, porque quedan exhibidos para bien o para mal. Claro. Entonces también Pues eso qué es- padre cuando quedan exhibidos para bien, porque entonces la publicidad de boca en Claro, boca. es la mejor publicidad y tu Exacto. prestigio Ajá. se eleva. Y todo lo contrario, cuando la persona no conoce el modelo, hay jueces que le dicen, señor, usted no conoce el modelo, no es el momento para hacer este tipo de aclaraciones, argumentos, incluso se dirigen a veces al imputado y le comentan, mire usted, no conoce a su abogado, el Estado le brinda un defensor público, en fin, tenemos que avanzar, ese tipo de personajes tan conocidos llamados coyotes tienen que irse poco a poco pues a otras áreas como las cucarachas, porque en materia penal es Exactamente. realmente un crimen lo que hace. Exactamente, y por eso gran parte del trabajo que nosotros realizamos desde aquí de INADEC TV es precisamente eso, que expertos en las materias les den una idea general, decirlo de una manera, para saber hacia dónde ir cuando nunca estamos exentos de padecer o de Sí, de caer un sufrir. resbalón, ¿verdad? Por ahí Sí, cualquiera por lo supuesto. tiene. No, pues yo hago un llamado a la sociedad para que crean más en la defensoría, que confíen más y a las autoridades para que también apoyen más a esta institución. Hace falta. La hace preparación, falta. La que es capacitación la es capacitación. importantísima. Deben de hacerlo más. Yo siempre he pensado, ojalá y me equivoque, que es una institución muy generosa pero muy abandonada. Y que le suban los sueldos a los amigos defensores. Eso es lo más importante, queridos amigos, porque ahorita que estamos viendo esta cuarta transformación y que nos hablan de que las becas, de las ayudas a adultos mayores, de ayudas a discapacitados, de incrementar en el sector salud, de incrementar, de todo nos enteramos porque le digo que la ventaja de estas mañaneras que hace el licenciado Andrés Manuel es que de primera mano escucha a uno. Entonces ya nos quitamos un poquito el sesgo mediático que alguien le pudiera dar, ¿no? Digo, pero también el saber, el entender que gran parte también depende de nosotros como sociedad, doctor, ¿no? ¿Hasta dónde? Sí, Digo, porque si mucho. se me acerca un coyote a decirme, pues depende de mí si lo acepto o no. Sí. ¿Hasta dónde tenemos que poder, nuestra parte, hacer las cosas que nos tocan a nosotros para hacerlas de la mejor manera? Sí, mucho, ¿no? Estos cuando hay el derecho penal es público, se ve siempre inmiscuida la sociedad, ¿no? Cuando vemos una injusticia queremos, pues, que se repare, tanto para el imputado como para la víctima, en fin. Definitivamente es una labor de todos, ¿no? Ahora con la cuarta transformación, pues el comienzo ha sido difícil, claroscuro, yo diría, algunas cuestiones muy puestas en la mesa de debate, pero Esto de los sueldos multimillonarios. pues los sueldos es bien relativo, ¿no? Exacto, pero cuando un ciudadano común que escucha los sueldos multimillonarios Claro, que gana un 600 juez mil pesos. y luego cuando sabe el sueldo que percibe un defensor de oficio, Sí. ahí sí nos vamos de Sí, espaldas, doctor. Quizás lo lo que parece criticable es la confrontación, ¿no? Ajá. Porque hacerlo así de manera abierta provoca que también la sociedad tenga un rechazo con el Poder Judicial. Ajá. Creo que había otros medios, ¿no? Donde se pudo llegar a una medianía, algún tipo de arreglo, pero no a la confrontación, ¿no? Vimos cómo algunos personas, algún grupo nutrido, pues se paró enfrente de la Suprema Corte a golpear algún automóvil, que por cierto no iba ningún juez ahí, pero cómo lo hacían con coraje, ahí ese manejo es importante porque Claro, estamos hablando de la mucha polarización. gente. La polarización Pero debe aquí, evitarse. yo creo que, doctor, vamos por la otra parte. Yo creo que también, y yo me sumo
a este reclamo que se hace a otros grupos de poder, ¿no? O sea, me están quitando de lo que siempre me nutrí, de lo que siempre tuve, y no me lo voy a dejar quitar tan fácil. Y lo vemos en las redes sociales, porque nos damos perfectamente cuenta los llamados bots, esta gente que se paga, o mismos máquinas que se pagan para estar golpeteando a alguien cuando no. Y lo mencionaba precisamente en la mañana el licenciado Andrés Manuel sobre estos bots, y de repente yo me doy cuenta, compañeros, periodistas de diferentes medios, pues lanzan la pregunta con jiribilla, con ganas de sacar más carnita, ¿no? Y pues no, también esa parte que nos toca como sociedad. Pero si hay esos grupos, cuando vemos ayer que se hace esta ceremonia luctuosa con las cenizas muy lamentable, sí. Y de repente se supone que era pura clase política la que estaba en este evento como tal, y de repente los gritos hacia la secretaria de Gobernación, yo creo que también ahí es mucho golpeteo. Pareciera, decía don Federico Arreola, el director de SDP Noticias, que esta ceremonia luctuosa se convierte en un acto político, definitivamente, con ganas ya de perfilarse tal o cual persona hacia una gubernatura. Eso es deleznable. Sí, indudablemente, ¿no? Como bien dijo maestra, pues tratan de sacar raja política, ¿verdad? No es adecuado. Son momentos muy sensibles. Claro, y a la gente le brinca, o sea, como de un día para otro hacen todo tinglado. Ya quieren condenar a alguno por ahí, ¿verdad? Que compitió también en muy polémica decisión del Tribunal Electoral, que finalmente terminó con la candidatura y la gubernatura de la señora que lamentablemente pues perdió la vida en este accidente. Sí, pues y las opiniones divididas, porque al final de cuentas en Puebla estaban divididas desde antes y siguen divididas, y ahorita se están polarizando todavía más. Entonces no abona para bien cuando estos, les digo yo, líderes de opinión, políticos que quieren volver a aparecer en sobre todo el momento, ¿no? Vamos a esperar. Digo, las investigaciones, yo confío en que sean transparentes. Yo creo que pueden hacerse unas buenas investigaciones, a ver qué arroja. Porque algunos incluso criticó, o sea, ¿por qué llaman a la Marina y por qué no llamaron a los de Sedena, que son mejores? O sea, porque son cosas muy no confiamos en nuestras autoridades. En nadie. Y si hubieran llamado a los de Sedena, pero no a otros. Es muy triste. En México hay excelentes peritos en instituciones, Sedena, en la Armada, en muchas instituciones públicas, hay excelentes peritos en aeronáutica, que supongo que es la materia que debe de encargarse, y sin embargo traemos a gente del extranjero, yo creo que en ocasiones hasta con menor nivel, pero como son extranjeros, damos por hecho de que no son corruptos, y eso es algo que también gradualmente debemos de comenzar a eliminar, ¿no? Tenemos demasiados prejuicios, desconfiamos demasiado de la autoridad, demasiado. Es explicable. Casos como que queramos que no, van a ser parteaguas en ciertos momentos de la historia de nuestro país, ¿les sirven a ustedes como catedráticos para evidenciar o presenciar o para enseñar a los alumnos que sí, que no, dentro de un caso como este? Bueno, sí, ya cuando arrojen las investigaciones, pues se pueden sacar ciertas conclusiones. Claro. Quizá caso fortuito, negligencia de alguien, o lo menos que esperamos, no quiero especular, pero que hubiera atrás algún tipo de intención actores fatídica, ¿no? O a un autor intelectual. Esperemos que no. No quiero decir con eso que haya la mínima sospecha, pero bueno, dependiendo de lo que arroje, pues a lo mejor un comentario en ese sentido sí se puede realizar, ¿verdad? Se lo comento porque en redes sociales, en mi WhatsApp personal, que tengo el gusto de tener gente importante por ahí, anduvo circulando incluso un screenshot de un ministro. Entonces son cosas muy delicadas, o sea que aunque me llegue a mí, la responsabilidad es mía si yo los sigo compartiendo, ¿no? Entonces son cosas bien delicadas, queridos amigos. En cuestiones penales debe uno de tener mucho cuidado con todo lo que hace, lo que dice y más lo que escribe, ¿no, no hay otra rama que tenga consecuencias tan graves, ¿verdad?
Yo sé que a muchas personas les puede doler que no les den su salario en un despido, lo que les corresponde, no ver a los hijos, un lanzamiento de la casa. Hay cosas en el derecho muy graves, pero nada como perder la libertad o estar en peligro de perder la libertad. Ya lo dijo el gran Quevedo, ¿verdad? Por la honra y por la libertad es quizá por lo único que vale arriesgar hasta la vida. Y entonces, pues, debemos de ser muy cautelosos con la materia penal. Es delicado. Así es, doctor. Pues ya para despedirnos de sus alumnos, de colegas, de amigos, de público en general, regálenos unas palabras ya para cerrar Pues este nada programa. más agradecido, ojalá que no lo hayan apagado mis alumnos o las personas que tienen el honor de acompañarme aquí, agradecido también con INADEG, con Criminogénesis, pues por esta oportunidad de comunicarme en esta charla que fue realmente muy agradable. Espero que algo de lo que aquí se comentó pues sea positivo para las personas que nos están escuchando, ¿verdad? El agradecido soy yo, ¿verdad? Muchas gracias por favor al maestro Anatolio y al buen Alejandro Carlos, por favor, por su conducto. Les dice que estoy muy agradecido a usted, que es una linda persona en la conducción, me sentí muy bien y espero que no sea la última vez. Por supuesto que no, que sea la primera de muchas, doctor querido. Vamos a compartir por ahí en nuestras redes sociales los libros de que hice mención del doctor, para quienes los van a buscar, sabemos que los van a buscar, se nutran un poquito de toda la sabiduría que nos comparte el doctor en todos los libros. Créanme que nos va a ayudar a aprender un poquito más de la mano de los expertos. Agradecemos infinitamente al doctor Alejandro Carlos Espinosa, director general de Criminogénesis, el acercarnos con catedráticos tan importantes dentro, en este caso hablando de derecho penal, que no nos fuimos tanto a la parte técnica por cuestiones de comentábamos, pero que habrá un momento más adelante, si ustedes tienen dudas al respecto en algo en particular, para hacérselas llegar al doctor y invitarlo en otra ocasión. Con mucho gusto, ¿no? Un placer, claro que sí. Pues desde INADEC TV, queridos amigos, en Más que Leyes, Educando la Conciencia, soy Delia Linares Alvarado. Los esperamos mañana a las 11 en un programa más. Vamos a seguir disfrutando estas vacaciones desde casita. Compártanos, por favor, en todas las redes digitales. Gracias y hasta mañana. Así es, doctor querido.